Estimados hermanos en Cristo Jesús, una vez más con ustedes su hermano y servidor Alexis Mosquera, con una enseñanza más acerca de lo que nos enseña nuestra Santa Madre Iglesia Católica. En este canal que se llama Buscando la Santidad, que el fin de este canal es que podernos ayudar para saber cómo yo puedo lograr la santidad, que es lo que Dios quiere de nosotros, ¿no? Dios no se conforma con nuestra mediocridad, con una vida espiritual light, ¿no? Porque Dios quiere nuestro bien, y el mayor bien que Dios nos puede dar es hacernos santos, porque la santidad es directamente proporcional con la felicidad, y eso glorifica mucho a Dios además, ¿no? Este juego de la gloria de Dios. O sea que la persona que renuncia a la santidad renuncia a glorificar a Dios y a su propia felicidad. No hay otra forma de ser feliz. Bueno, vamos a hablar en este taller acerca de lo que es la sanación de las heridas espirituales. En la enseñanza anterior, sanación interior, se llamaba las heridas espirituales y las heridas emocionales. Hablamos un poco por encima, por el tiempo, cómo se sanaban las heridas emocionales. ¿Qué eran las heridas emocionales, verdad? Les decíamos que eran las heridas que nos habían causado otras personas, nuestros padres, amigos, familiares, novios, novia, etc. O heridas que yo mismo me causé con un pecado grave que hice. Como le decía, esa herida se llama culpa, ¿verdad? Y ya explicamos cómo se sana eso, abriendo el corazón y pidiéndole a Dios que sane esa falta de cariño, de amor que no me dio mi papá, que Él supla con su amor paterno, ¿verdad? O la Virgen con su amor materno, esa falta de amor de mi madre. Y así nos vamos sanando para que nosotros podamos estar capacitados para practicar la virtud, para tener un bonito matrimonio, ser unos buenos padres, unos buenos vecinos, buenos trabajadores. Lamentablemente la mayoría de la gente vive enferma y no se curan, ¿no? Y aquí debemos comprender que el mundo, todo ser humano nace con la herida del pecado original, como yo le decía, y ese pecado original produce las heridas espirituales. Recordemos, las heridas emocionales las producen las personas con las que yo me relaciono, porque resulta que esa persona es soberbia, pero yo también. Recordemos que las 7 heridas espirituales que produce el pecado original, recordemos que cuando nos bautizaron se nos borró el sello del pecado original, que es un sello que traemos todos desde el nacimiento. Entonces se nos borró el sello, que ese sello nos hacía enemigos de Dios, solo criaturas pero no hijos, y enemigos, no podíamos entrar al cielo sin ese sello. Cuando nos bautizaron se borra ese sello y se pone lo contrario al sello, que es la gracia. La gracia es lo contrario al pecado original, al sello del pecado original, o sea, la amistad con Dios. Y Dios nos adopta como hijos. Entonces pasamos de ser criaturas sin dejar de serlo a ser hijos, además de criatura a hijo, ¿no? Y estamos en una amistad con Dios. Pero como les decía en el video anterior, se nos borra el pecado, pero la consecuencia del pecado, las heridas, las enfermedades que nos causó el pecado original, eso no se quita. Eso se sana a través de la práctica de las virtudes. O sea, eso es igual a santificarse. Cristo nos redimió, pagó por nosotros, eso lo hizo en la cruz y se nos aplicó en el bautismo. Pero Dios quiere que yo también haga algo, y entonces ya Él con el Espíritu Santo y yo realizamos la obra santificadora. Cristo realizó la obra más difícil, pagar con su propia vida la redención. Pero recordemos que salvación es igual a redención más santificación. Hay gente que está bautizada pero no da un paso en la santificación porque no practica la virtud y no se sana tampoco de sus heridas emocionales. Entonces no pasa nada, se mueren así, ¿no? Como dice, en diamante en bruto. O sea, no fue pulido el diamante. Entonces, entonces uno tiene que avanzar en la santidad, y eso lo hace el Espíritu Santo con uno. Entonces, esas 7 heridas espirituales son, como ya les he dicho, la soberbia. Nacimos con la tendencia al mal de la soberbia. La ira, ¿verdad? Miren, la soberbia es lo primero que hay que curar, porque la soberbia es como, imaginemos que nuestra alma es como una olla de presión, que le meten fuego por debajo, y ella tiene una tapa, ¿verdad? La tapa de la olla es la soberbia. Eso es lo primero que hay que quitar, destapar la olla, la soberbia. Porque si tú no trabajas primero que todo la soberbia y no quitas esa tapa, no puedes sanarte de la ira,
de la avaricia, la envidia, eso está encerrado ahí haciendo el trabajo y está destruyéndote por dentro, ¿no? Entonces, como le decía, está la soberbia, que es la principal, porque esa es la primera que hay que curar. Viene la ira, que es la manifestación de desamor más grande, un iracundo, ¿no? Luego viene la avaricia, que es querer todas las cosas, ¿eh? Hay gente que no tiene fondo, o sea, millonarios que siguen robando, ¿no? ¿Para qué tanta plata? La envidia, que es no gustarme lo que tiene el otro, gustarme lo que tiene el otro y no estar conforme con lo que yo tengo, ¿no? No nos gusta ver ojos bonitos en cara ajena, ¿no? Esa es envidia. Luego viene la pereza, que es no moverme a hacer el bien, a amar. Luego viene la gula y la lujuria. Esas son las 7 enfermedades o los 7 pecados capitales, se les dice en teología, pero en la práctica son las 7 enfermedades que tenemos. Todos los hombres están enfermos. Los únicos que no nacieron así fueron Jesús y María, porque ambos fueron concebidos sin el pecado, y el original. Y al no tener el pecado, no tenían esas 7 tendencias al mal. Jesús y María tenían una paz profunda, eran felices. Nosotros no. Lo que nos roba la felicidad es que estas heridas, estas 7 pecados capitales, nos manejen. La plata no te va a hacer feliz. Una mujer bonita, un hombre bonito no te va a hacer feliz. Casas de playa, carros no te van a hacer felices. De hecho, muchos ricos se han suicidado. La felicidad es proporcional a la santidad. La felicidad se logra cuando se van venciendo, destruyendo y venciendo estas 7 pecados capitales, esas 7 enfermedades que he mencionado, y las virtudes comienzan a producirse, a crecer. El alma cada día va entrando en más paz, más amor, más alegría y una humildad profunda, y es feliz. Esa es la felicidad. Miren, Jesús en la cruz y la Virgen María al pie de la cruz, aunque él estaba sufriendo terribles tormentos, había sido totalmente flagelado, lastimado, y María sufría al verlo, en el fondo, en su alma, ellos eran felices, porque no tenían pecado y estaban permitiendo que se cumpliera en ellos la voluntad de Dios. Eso lo tenemos que tener claro, si no, no sé para dónde vamos. Entonces, Dios nos puso la gracia santificante para que yo me pueda santificar. Gracias, amistad y santificante, que está llamada a santificarme. Entonces, infundió en el sacramento del bautismo, además de la gracia, 3 virtudes teologales, que son fe, esperanza y caridad. 4 virtudes morales, que son prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Y las 3 personas divinas vienen a inhabitar en el alma como Padre, el Padre Dios, como hermano, Jesús, y como amigo, el Espíritu Santo. Están en nosotros como amigos. Mire, esto es grandísimo. Por eso cuando uno no ora, uno está ignorando a Dios que está dentro de uno. Eso es lo más grande que a nosotros nos ha pasado, ¿verdad? Entonces, y ellos tienen en sí los 7 dones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo los obra en nosotros. Los 7 dones, ¿no? Que son 4 intelectivos: sabiduría, inteligencia, ciencia y consejo. Y 4 afectivos, porque van a actúan en la voluntad, que es la potencia efectiva, que son piedad, temor de Dios y fortaleza. Entonces, yo tengo que desarrollar esas 7 virtudes que Dios me dio. Fe, la virtud de la fe teologal, infusa, porque me la infundieron en el bautismo, yo no nací con ella. La esperanza y la caridad. Luego las morales son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, como he dicho. Yo tengo que desarrollar eso. No sé si ustedes saben que cuando a una persona la van a beatificar y luego a canonizar, se abre el proceso y allá en el Vaticano se pone una hoja en blanco, se pone el nombre de la persona y se escriben las 3 virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Luego abajo las 4 virtudes morales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Y se investiga con los testigos, los documentos y todo, si esa persona vivió esas 7 virtudes en grado de heroicidad, de un amor extremo. Si las vivió así, entonces lo pueden santificar, beatificar y canonizar. Por supuesto que pidiéndole a Dios los 2 milagros que hacen falta para declararlo beato y luego santo. Entonces, miren, Dios nos va a pedir cuenta a nosotros sobre lo que Él nos dio en el sacramento del bautismo. Luego están las virtudes de la humildad, de la obediencia, de la castidad. Esas son virtudes derivadas de estas 7 importantes y tenemos que practicarlas todas. Entonces, ¿cómo yo voy a sanarme de la enfermedad espiritual que
que son estos 7 pecados capitales, como he dicho, practicando la virtud. Por ejemplo, la soberbia, que todos somos soberbios, yo la sano practicando la humildad. El vicio es la soberbia. Vicio es hábito o disposición del alma para obrar el mal. Y así nacimos, ¿eh? Nacimos con ese hábito, esa tendencia al mal. Por el pecado original estamos enfermos. Todo el mundo está enfermo. El problema es que la gente no lo reconoce y se justifica. Soy soberbio, soy así, soy molesto, soy bravo, soy grosero. Y es un error. Dios no nos hizo así. Eso vino por el pecado original. Y tengo que luchar contra eso. Si he aceptado el evangelio. Yo sé mucha gente que va a misa todos los días y reza y no se le puede decir nada. Se ponen bravos. O están con soberbia, creyéndose mejor que los demás porque tienen un puesto en la iglesia, porque leen la lectura. Cuidado con eso. Y no son generosos con nadie, no ayudan a nadie. ¿Ve? Entonces no están practicando la virtud. Y ahí no están sanando sus heridas espirituales, ¿no? No están venciendo la soberbia, la ira, el egoísmo, ¿no? Entonces, ¿qué es la pereza? Y sin hablar de la gula, ¿no? Y de la lujuria. A veces nos vienen a aplicar a retiros tipos que están todos gordos, ¿no? O en los coros, ¿no? Sin querer juzgar ni criticar a nadie, ¿no? Porque todos somos pecadores. Entonces yo tengo que comenzar una lucha. Yo le decía, lo opuesto al orgullo es la humildad. El orgullo es el hábito, el vicio, perdón, es el hábito o la disposición del alma para obrar el mal. Y la virtud es lo contrario, hábito o disposición del alma para obrar el bien. Entonces, por ejemplo, si alguien me trató mal en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, yo tengo 2 opciones. Esa persona lo hizo por orgullo y tal vez con ira. Porque esos 2 vicios, esos 2 pecados capitales, esas 2 enfermedades andan siempre juntas. La ira produce la soberbia y la soberbia produce la ira. Muchas veces te dicen las cosas con orgullo, con soberbia y bravos con ira, ¿verdad? Entonces allá andan juntas, están casadas. Entonces alguien te trató así, con soberbia y ira. Tú tienes 2 formas de responder. Poniendo la otra mejilla o dándole también, contestándole con soberbia y ira. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para practicar la virtud? Asumir el evangelio. Mateo capítulo 5, 6 y 7. Si alguien te pega en una mejilla, ponle la otra. O sea, no es que lo vas a hacer físicamente. Lo que Jesús te está diciendo es que no le contestes con el mal a él, sino con el bien. Si alguien te critica, pues tú no lo critiques. Si habla mal de ti, cuando tengas la oportunidad, habla el bien. O sea, niégate a ti mismo. Por eso Cristo dice, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso. Pero si yo contesto con soberbia y con ira, no voy a tener descanso. No, si no soy manso y humilde como Jesús, no voy a tener descanso. ¿Y qué pasa? Cada vez que contesto con soberbia, la soberbia crece más y la humildad no puede crecer. Entonces tengo que hacer un acto de fe, la virtud teologal. Por fe, Señor, y por amor a ti, bajo la cabeza. ¿Verdad? No le voy a contestar. Aunque tengo toda la razón para hacerlo, pues no lo voy a hacer. Esos son los santos que nosotros tanto les rezamos y que tanto admiramos. Pero admiramos a veces de la boca para afuera. Ellos hicieron todo eso. Todos los santos fueron humillados, despreciados, calumniados, castigados, inclusive injustamente. Y pusieron la otra mejilla. Dice que la estrategia que tenían las hermanas de Santa Teresa de Jesús, de Ávila, la doctora, para captar su atención, era que la injuriaban, o sea, la hablaban fuerte, la trataban mal. ¿Y ella qué hacía? Cuando la trataban mal, entonces ella se iba donde esa hermana que la había tratado mal y le servía por una semana apoyándola, ayudándola, arreglándole a hacer la cama, qué necesitaba, qué quería. Porque Santa Teresa dice, ella me hizo mal, yo voy a asegurarme de amarla ahora el doble. Y así captaban su atención, ¿verdad? Igualito que nosotros. Cuando alguien nos trata mal, nosotros nos alejamos, huimos, no queremos saber. Y si me enteré que está hablando mal de mí, pues hago lo peor entonces. Entonces, estamos yendo a la iglesia, estamos comulgando, estamos rezando, pero las virtudes no las estamos practicando. Entonces estamos parados, no estamos creciendo, no estamos avanzando, ¿verdad?
Entonces, dice Cristo, si ustedes solamente aman a los que les aman, ¿qué mérito tienen? Amen a sus enemigos, oren por los que les persiguen. Yo les recomiendo que siempre estemos leyendo Mateo 5, 6, 7. Cuando tú tengas un ataque de una persona que te falle, entonces tú léete Mateo 5 y 6 y ahí con eso tú vas a quedar. O medita la pasión de Cristo. Mira cómo Cristo se humilló, cómo soportó todo. Le dieron esa garnatada, lo clavaron injustamente. Bueno, allí tenemos que parecernos a Cristo. Yo sé que no es duro, yo sé que es muy duro, es difícil, pero ese es el único camino. Es ancho y espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos van por él, dice, muchos, y angosto y estrecho es el camino que lleva a la salvación. A la vida muy pocos van por ello. Porque muy pocos, de verdad, como los santos, están siguiendo a Cristo y imitándolo. Y han asumido realmente el Evangelio. Nosotros por ahí por ratos, ¿no? Somos rateros. Seguimos a Cristo por ratos, somos rateros, ¿verdad? Y si el Señor nos pudiera hablar a nosotros, nos diría, nos cantaría la canción, dice palabra, 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 o sea, pura boca. Pero a la hora de la hora, cuando tenemos que ser humildes, no lo somos. Cuando tenemos que vencer la ira, no lo somos. La avaricia, la envidia, qué problema, ¿no? Siento celo de esa persona porque tiene más que yo. O porque la quieren más que a mí. Porque la valoran más que a mí. No. Alégrate por esa persona si la quieren. Alégrate por esa persona si tiene algo que tú no tienes. Y está contento con lo que tú tienes. Pero hazlo. Y vas a ver que poco a poco tu soberbia se va a ir desapareciendo. Tu ira se va a ir desapareciendo. Tu avaricia también, tu envidia. Y cuando tú tengas, por ejemplo, la pereza es que yo no quiero hacer nada, ¿verdad? La pereza es la indiligencia en el amor, en el servicio. Pues si tú tienes ganas de pararte, párate. No tienes ganas de ir, anda a trabajar, anda. No tienes el domingo ganas de ir a misa, pues me voy. ¿Ve? Hay que vencer la pereza. Todos tenemos la pereza. Pero si yo la voy venciendo, poco a poco se va desapareciendo. Y se lo digo por experiencia, ¿verdad? Pero si yo me dejo, eso me va creciendo y creciendo y creciendo. Así se sanan las heridas espirituales, yendo en contra de lo que mi carne me pide, ¿verdad? Pero hay gente que no, la pereza los tiene dominados. Su primer mandamiento es ama tu cama como a ti mismo, ¿verdad? Lo que pueda hacer otro, no lo hagas tú. Lo que puedas hacer mañana, no lo hagas hoy. Pereza. Bueno, y hablar también de la lujuria, ¿no? La lujuria que tú tienes que cuando ves una tentación en la televisión, te sale una escena en el teléfono, en el celular, una tentación de una mujer, entre más tú digas que no, la lujuria se va controlando. Y va creciendo la virtud de la castidad. Va creciendo la virtud de la abstinencia. Y cuando esas virtudes van creciendo, tú vas teniendo más paz y vas siendo más feliz. Entonces, la única manera de sanar las virtudes, los pecados espirituales, las heridas espirituales, la enfermedad espiritual, es haciendo lo contrario a lo que la carne te pide. Es seguir a Cristo de verdad. Es asumir el Evangelio de verdad. Dice Cristo, el reino del cielo es para los que se hacen violencia, no los que hacen violencia a otros, ¿verdad? Pero la gente que hacemos nosotros, si me saludo, lo saludo, si no, ¿para qué lo voy a saludar? Si me da, le doy, ¿verdad? Hay gente que está tan mal que dice, ¿viste qué pasó? Y ni me saludó. ¿Te das cuenta? Al día siguiente pasa y lo saluda y dice, mira cómo me saludó de mala forma. O sea, si lo hace está mal, y si no lo hace también está mal. Estamos enfermos de soberbia, ¿verdad? No tenemos paz porque no hemos desarrollado una vida virtuosa. Y eso es lo único que nos va a hacer feliz. Entonces, esto es un adelanto de lo que vamos a seguir trabajando. En el próximo programa voy a hablar acerca de cómo yo debo hacer para... Este es un llamado, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pero ¿cuáles son los medios para practicar la virtud? Que es la vida de oración. Vamos a mirar cómo la vida de oración tiene que estar unida a mi vida activa, ¿verdad? Mi vida activa tiene que estar unida. No puede haber una dicotomía entre mi vida de oración
y mi práctica de las virtudes, que ese es lo que tenemos el problema. Nosotros vamos y oramos, vamos a misa y allá dejamos la misa, allá dejamos la oración. Cuando salgo no tiene nada que ver mi oración y la misa. Sigo en mi vida, no cambio, no me convierto, no me humillo, sigo mirando todo lo que no tengo que mirar, ¿verdad? Entonces no, es por eso. Entonces vamos a ver cómo la oración, cómo orar y cómo vamos a hacer que la oración se una a la vida activa. Porque como dicen los santos, ¿no? Hay dos tipos de amor: el amor efectivo, que es el de la vida activa, y el amor afectivo, que es el que se recibe en la oración. Y que si no hay primero amor afectivo, no puede haber amor efectivo. ¿Y dónde recibo el amor afectivo? En la oración, para poder practicar la virtud, que sería el amor efectivo. Entonces vamos a dejarlo aquí. En la próxima vamos a hablar del medio principal, porque es el medio principal, ¿eh? Están la oración, están los sacramentos y un poquito de la penitencia también, ¿no? Pero el más importante de todo es la vida de oración, porque la vida de oración informa todo. Yo entiendo los sacramentos, yo puedo hacer penitencia y puedo practicar la virtud si oro. Si no oro, no puedo hacer nada. Por eso decía un santo, creo que era San Ambrosio, si no me recuerdo, ¿no? Decía: el que ora se salva y el que no ora se condena. Entonces eso lo dejamos para la próxima enseñanza. Que Dios los bendiga a todos. Si les gustó el programa, suscríbanse y denle like al video. Gracias por su atención y bendiciones para todos.